Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y un cafecito también. En esta ocasión, como pueden ver en nuestros fondos, vamos a hablar de Selección Colombia de mayores, porque se terminó la doble fecha FIFA del mes de octubre, un partido sin goles frente a Canadá, del cual ya vamos a estar analizando detalles. También vamos a estar hablando de la selección colombiana sub-20, que lastimosamente cayó en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA en la categoría en Chile, frente a Argentina. Y vamos a hacer análisis de lo que ocurrió, porque además la selección colombiana tiene todavía un partido por disputar, que es el tercer lugar. Y también vamos a hablar del Deportivo Cali femenino, que consiguió su paso a la gran final de la Copa Libertadores, que se está disputando también en este momento, ganándole a Colo Colo por penales, en definición desde el punto penal, y todo eso lo vamos a estar analizando en este gran episodio. No sin antes también presentar la mesa de trabajo, que ya está lista y dispuesta para llevarles a ustedes estos temas interesantes. Comenzando con el señor Juan David Donado. ¿Cómo está, Donado? Bienvenido a un nuevo capítulo. Bueno, Nico, creo que algunas sensaciones habrán quedado con el partido frente a Canadá, pero sin embargo esto será algo que vamos a ir ahondando más en el transcurso del capítulo. Y bueno, también saludo a mi compañero Sebastián Leguizamón. Claro que sí, también saludamos a Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola Nico y pues a mis compañeros, no, todo bien y vamos a hablar de temas muy calientes. Claro que sí, temas muy interesantes, muy calientes, empezando con este tema de la selección colombiana, que no pudo pasar del empate frente a la selección de Canadá, y hubo varios cambios que vamos a empezar analizando, no sin antes presentar también, digamos que nuestra razón de ser del programa, que es el cafecito. Claro que sí. Esta vez no está Néstor Daniel Ruiz, el chico de los datos, pero les tenemos una dinámica que les va a gustar muchísimo. Así que, mientras vamos arrancando, nosotros nos tomamos nuestro cafecito, decimos salud, ustedes prepárense el suyo y disfrútenlo con nosotros, y arrancamos con este tema. Eso, muy bien. Váyanse preparando su cafecito, querida audiencia, y se lo toman con nosotros, lo disfrutan. Y vamos a comenzar con este tema entonces, con la dinámica que les estaba comentando. Esta vez no está Néstor Daniel Ruiz, el chico de los datos, pero tenemos un tema interesante, y es que hemos preparado un titular. Cada uno tiene su titular para definir lo que fue el partido frente a la selección de Canadá. Empezando con el señor Juan David Donado. Donado, tu titular. Colombia no pudo con un Canadá rocoso. Cuéntanos un poco por qué este titular. Hablemos un poco de definir ese partido con el titular que presentas hoy. Bueno, Nico, sí, yo arranco con esta primicia donde dice que Colombia no pudo con un Canadá rocoso. Bueno, para los que vieron el encuentro, uno se encontró con una Canadá que jugó mucho al juego físico, al choque. Fue una selección que tuvo un despliegue físico importante frente a la selección, donde inclusive a mí en algún momento o en tramos del partido me preocupó el estado de algunos jugadores
que son titulares habituales en la selección. Hubo entradas donde pudo haber quedado comprometido Richard Ríos, Luis Díaz, y yo creo que en esta clase de partidos, por más de que sean preparatorios y donde Néstor Lorenzo ya tiene una base, como muchos tal vez ven estos encuentros, es para definir los jugadores que van a acompañar a ese 11 de gala, ¿cierto? Porque nosotros vamos a ir finalmente al Mundial con 26 jugadores. Por lo que me parece que estos espacios son más para que jueguen jugadores para complementar la nómina mundialista, que estén los habituales, porque algo podría ocurrir. Y digamos, si ustedes escucharon al pibe Valderrama, uno de mis mayores temores, al igual que él, es que algún jugador importante se nos lesione, muchachos. Entonces, sí. Creo que lleguen nuestros jugadores al Mundial en buen estado físico es importante, y creo que estos partidos no es para exponer a nuestras figuras. Pero bueno, ya con el desarrollo del compromiso, uno vio a una selección Colombia donde se encontró una Canadá que tenía esos bloques cerrados justamente, y parte de ese despliegue físico que tuvo Canadá, por ejemplo, tengo aquí el registro de 3 amarillas de los titulares y más de las sagas pues de defensiva, donde están amonestados los 2 laterales y uno de los centrales. Entonces ahí es donde uno se da cuenta el partido que le ofreció Canadá a Colombia, y es donde uno se da cuenta que estos rivales complican a la selección, porque normalmente cuando uno encuentra selecciones que le juegan de tú a la selección, o que son equipos que salen a pelear el partido, que saben jugar con la pelota y que buscan los partidos más de esa manera, hay espacios que se le abren a la selección para que pueda marcar la diferencia. Pero cuando uno se encuentra estos equipos que, por decirlo así, ponen el bus, o que buscan es sostener un resultado a base de la defensa, es donde Colombia de pronto le hace falta más esa eficacia de poder resolver estos partidos. Uno puede decir que puede encontrar otras maneras para que Colombia encuentre el resultado y se puedan ir arriba al marcador. Perfecto, nada interesante titular. Colombia no pudo ante un Canadá rocoso, una selección fuerte, y que además termina siendo básicamente un partido que expone a las figuras, sobre todo el conjunto colombiano, como tú bien lo mencionas. Cevitas, vamos con tu titular. Cuéntanos un poco por qué pones este titular el día de hoy, Cevitas. Pues Nico, pues obviamente Colombia no generó como quedadas de gol, pues obviamente toca mejorar esos aspectos y toca mirar grandes jugadores diferentes, como los que están en México, los de la Liga Colombiana, o diferentes sitios. O sea, también estás de acuerdo con la primicia de que Colombia no debió llevar a casi todas sus figuras, que debió rotar jugadores. Mínimo tenía que utilizar como a 4, y eso. Ok, Cevitas, entiendo perfectamente. La tricolor no pasó del empate frente a Canadá, es el titular de Cevitas. El mío, les cuento rápidamente. El mío es el siguiente: empate sin goles en un partido sin emociones. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que el partido no tuvo emociones, y no solamente hablo de los goles, muchachos. En el desarrollo del juego, y aquí me quiero ligar mucho a lo que decía Donado, fue un partido muy friccionado, un partido trabado, un partido más físico que disputado, con fútbol, y eso le quitó ritmo. La verdad es que no tuvo mucho ritmo el juego. Un partido bastante friccionado. Colombia cayó por momentos en el juego de Canadá, y la verdad sentía a la selección colombiana muy incómoda, sobre todo en la primera mitad. Si ustedes se dan cuenta, en el primer tiempo Colombia no remató una sola vez al arco. No tuvimos un solo remate al arco en la primera mitad. No pasábamos de los 2-3 cuartos de cancha, porque la selección canadiense se replegaba bien, copaba mejor los espacios que el conjunto colombiano, y no nos daba espacios para correr. Aparte, ellos tampoco es que jugaran mucho, es decir, generaron sus opciones, sobre todo con Buchanan por izquierda, número 17,
que básicamente se volvió la pesadilla de Román, y ya vamos a hablar de eso. Pero más allá de ese tema, no hubo emociones fuertes. Colombia mejoró en el segundo tiempo, tuvo 2, 3 opciones clarísimas en los pies de Román, por ejemplo, que pegó en el palo, en la cabeza de Borré, que no entró, la que se comió Lucho Díaz finalizando la primera parte, perdón, en el segundo tiempo, arrancando, y la verdad, de ahí en más no pasó algo distinto, no hubo chispa, no se vio un juego atractivo, fue un juego un poco incómodo, y por eso digo que fue un empate sin goles en un partido sin emociones, porque aparte de que no se rompió el marcador, no se rompió el cero del marcador, pues no hubo tampoco muchas emociones, fue un partido bastante incómodo, pero que además sirvió para ver y para sacar conclusiones de algunos jugadores, que es lo que vamos a proceder a realizar en este momento. Bueno, ya el titular general, ya cada uno de su titular. El titular general que tenemos es empate sin goles entre Colombia y Canadá en amistoso previo al Mundial de 2026. Recordemos que Canadá va a ser uno de los anfitriones de ese Mundial, para que lo tengamos en cuenta. Y pues medirse ante los anfitriones, como lo habíamos hecho ya ante México y esta vez ante Canadá, pues creo que a pesar de todo y del nivel futbolístico, creo que es importante porque pues son selecciones que están llamadas a ser protagonistas, y nosotros, en mi opinión, la selección colombiana también le da un estatus a esas selecciones al enfrentarse a nosotros, porque siento que Colombia es un gran rival para cualquier selección que quiera enfrentarnos. Entonces, por ese lado es positivo, pero sí hay conclusiones interesantes que hay que sacar. Y hablando de esto, vamos a hablar de jugadores, muchachos. Vamos a hablar de jugadores. Donado estaba que se habla de los jugadores, mejor dicho, que si vamos a hablar de jugadores, que no. Donado, hablemos de jugadores. Te pregunto, ¿quiénes pasaron la prueba y quiénes no en este partido? ¿Quiénes convencieron para ti? ¿Quiénes de pronto quedaron en deuda de cara al Mundial? Y en este partido, cuéntanos. Bueno, Nico, acá para poder ahondar un poquito más con eso, voy a repasar el 11 titular frente a Canadá. Tuvimos a Montero en la portería. Estuvo Andrés Román por la lateral por derecha, Mojica por izquierda, Lucumí con Davinson Sánchez como la saga central, Richard Ríos y Portilla como jugadores de contención, estuvo Luis Díaz y Campas como extremos, el creativo fue Juan Fernando Quintero, y en la punta estuvo el Cucho Hernández. Alternativas, exactamente, y alternativas que entraron en el compromiso: James Rodríguez, también tuvimos a Kevin Serna, Yacer Asprilla, Rafael Santos Borré, Kevin Castaño y Jefferson Lerma. Esas fueron las alternativas que entraron en el partido frente a Canadá. Bueno, estos jugadores, ¿qué te puedo decir yo? El más destacado para mí fue Yacer Asprilla, fue uno de los jugadores que le cambió la cara al equipo. Y voy a hablar de los que no son habituales, porque después uno ve que entró James, que entró Jefferson Lerma, y uno sabe que son jugadores que van a hacer la diferencia. Castaño, pues bueno, fue un cambio con Richard Ríos, que no hizo un buen partido, hay que decirlo, y donde ellos tuvieron un rendimiento similar en la medular, entonces no, digamos que no hay mucho cambio ahí. Rafael Santos Borré, creo que ya hay muchos que conocen cómo juega este delantero con la selección, hace poco y nada, realmente las opciones que se alcanzaron a tener pasaron por la humanidad de Borré y no las concretó, entonces son de los primeros que yo mocharía de esta lista. Y Kevin Serna pues debuta con la selección, pues en estos 2 partidos ya había tenido minutos con México, y para mí es un jugador que hay que tenerle calma porque no fue su mejor presentación, pero si hay un jugador que está brillando en el Brasileirao, y después de que se fue un referente y casi ídolo como John Arias para Fluminense, y que los ha levantado y que ha sido como ese artífice de que esté arriba del barco, hay que tenerle paciencia. Hay que tener paciencia a Kevin Serna, que de pronto nos puede sorprender. Perfecto, Donado, ya tus conclusiones de los jugadores que pasaron, que no pasaron la prueba. Interesante, yo también ya voy a mencionar lo de Yacer, que es muy importante y para mí también fue de lo más destacado. Cevitas, para ti, ¿qué jugadores pasaron la prueba? ¿Qué jugadores de pronto quedaron en deuda? Cuéntame un poquito tu percepción. Pues Nico, en el 11 títulos me pareció
bien la dotación, pero cambiaría a... mm, no, a ninguno. O sea, ¿a ti te gustó el once titular? A ninguno. Sí. ¿Te gustó el once Pues titular? ¿Crees? toca Sí, sí. acomodar. Obviamente, bueno, pues toca jugar algún partido del Mundial sin James. Porque pues Ok. obviamente no sé si James llegue pues al 100%, pero es determinante y pues toca generar como el suplente pues, que es Quintero, Ujú. pero que Quintero haga la diferencia como James. Perfecto, Cevitas, sí, Cevitas toca algo muy importante y es cómo juega Colombia con James y cómo juega Colombia sin James. Me parece interesante, Cevitas. O sea, tú dices que en algún momento tenemos que acostumbrarnos a jugar sin James. Sigo yo. Perfecto, Cevitas, te gustó el once titular. Bueno, rápidamente yo qué les voy a decir. Para mí, jugadores que pasaron la prueba, los dos centrales. O sea, me encantaron Lucumi y Davinson Sánchez. Siento que esa tiene que ser la pareja titular en la Copa del Mundo. Sólidos Pues los Nico, dos, no dan espacios, dime, Cevitas. al igual ellos dos ya se conocen muy bien porque en el eliminatorias y en la Copa Americana han jugado. Ujú, sí, claro. Pues Ahí, uno de los dos cambia por si está Cuesta, no, Carlos pero Cuesta. sabes que yo no pondría Cuesta en este momento, sin desmeritar lo excelente jugador que es, pero para mí, en este momento, el nivel que tienen Sánchez y Lucumí juntos, siento que tienen que ser la pareja titular. Claramente, Carlos Cuesta es un gran jugador y tiene que estar en el grupo, pero para mí, los titulares, Lucumí y Davinson Sánchez, tienen que ser estos, pasaron la prueba. Mojica también pasa la prueba, para mí fue un jugador muy interesante. En cuanto al, digamos que a la parte ofensiva, sí me quedaron debiendo bastante. Me quedó debiendo Hamilton Campas. Para mí, no, a mí no me gustó lo de Hamilton Campas. No me gustó lo de Cucho Hernández. Le tenía más fe, tengo que ser honesto. Pensé que el Cucho Hernández iba a aprovechar mejor esta oportunidad y no lo hizo para mí, porque no se sintió su presencia, muchachos. Si me lo preguntan a mí, la presencia del Cucho Hernández fue casi nula en este partido. No lo sentí. No sentí que tuviera un peso ofensivo, más allá de que a veces trataba de salirse un poco de la referencia del área y tirarse a los costados o tirarse por la mitad, haciendo rotación con Campas, con Lucho, pero no sentí que marcara una diferencia importante como pensé que lo haría. El Cucho Hernández me queda debiendo. Para mí la titularidad de Juanfer Quintero no me disgusta, pero siento que también me quedó debiendo. O sea, yo esperaba más de Juanfer, como dice Cevitas. Me quiero pegar aquí el concepto de Cevitas y es: Juanfer debe marcar la diferencia cuando no esté James. Lo ha hecho cuando entraba de suplente, sí. Lo ha hecho muy bien. Pero de titular no lo sentí tan cómodo. Y aparte por una razón. Lo tiraron mucho a las bandas por un momento, por momentos del partido, y sobre todo, a veces tenía que retroceder mucho para sacar al equipo desde atrás. De pronto es la forma de usarlo, pero para mí, a mí me quedó viendo Juanfer de titular. No digo que no pueda jugar en este equipo porque perfectamente es un gran recambio de James, pero de titular me quedó debiendo un poquito Juanfer Quintero. Me gustaría que se consolidara más por lo que sé que es él, lo que dice Cevitas, lo que él puede aportar cuando no esté James. Pero bueno, y ya, y Román, para mí Román, perdón la expresión aquí, para mí Román se rajó en esta doble fecha. Para mí Andrés Felipe Román no cumplió con la tarea, lo sentí cómodo, Buchanan le ganó permanentemente la espalda, lo presionó, lo obligó al error, no salía bien jugando Román. Sentí muy incómodo al lateral derecho de Atlético Nacional, es otro que me deja en duda, sin desconocer, ojo, que es un gran jugador. A todos los que me dejan en duda no estoy desconociendo que son grandes jugadores. O sea, estoy aceptando que son grandes jugadores, pero que en este partido en específico que los vi, no me convencieron. Eso no implica que no me puedan convencer después. Aunque claro, a mí no es el que tienen que convencer, es al técnico, pero me refiero a mi concepto personal. No me convencieron. Me pareció que Román fue de lo más flojo en defensa, eso en la calificación, y aquí en Sofascore lo estoy viendo, y crédito a Sofascore. El peor calificado de la saga con 6.4. Andrés Felipe Román. Para mí, no sé,
siento que de pronto, no sé si fue la misma presión de jugar con la selección, de ser el titular, pero no lo sentí cómodo, no lo sentí natural como en otras ocasiones. Y eso que, pues como digo, es un gran jugador, pero en esta ocasión me quedó debiendo bastante Román. Y ya, para mí esos son los conceptos de los que entraron rápidamente para cerrar en la selección colombiana. Ya Donado los mencionó, Donado, usted es un periodista súper bien informado. El mejor, obviamente, Yacer Asprilla. Cuando entró le cambió la cara al partido, por derecha, fue desequilibrante, tuvo una opción que remató muy suave, eso sí. Pero fue interesante lo de Yacer, para mí tiene que ir al Mundial. Y es el futuro creativo cuando no estén ni James ni Juanfer. Pues para mí el llamado a estar ahí es Yacer. Tiene que estar en el Mundial. Obviamente el ingreso de James cambió la cara, lo pudimos ver 10 minuticos con Juanfer. Y no sé, me faltó que los juntaran más. Porque es que los pusieron por bandas opuestas. Si ustedes se pusieron a revisar, cuando entró James se tiró a la izquierda y Juanfer estaba tirado por la derecha. Entonces, muy lejos el uno del otro, y así es difícil que puedan asociarse para generar fútbol. Nico, lo de Borré no me gustó lo de Borré, aunque por ahí me decían, ya te doy la palabra, Donado, por ahí me decían que Borré es que fue de los mejores del partido porque tuvo dos claras. No, es que Borré se come todo lo que le queda. Ese cabezazo que tuvo Borré era para haber liquidado el partido, era el gol de la victoria y se lo perdió, lo desperdició. Lo de Castaño todavía me sigue faltando un poquito, o sea, no lo hizo mal, pero me sigue faltando, y obviamente para mí Lerma es el pilar del medio campo y el que está llamado a ser el titular. Y ya con esto cierro y le doy el paso a Donado. Para mí Ríos sin Lerma no luce. ¿Por qué? Porque Ríos no es un volante de marca neto, es un volante mixto de ida y vuelta. Entonces, como en este partido le tocó marcar más, porque no tenía Lerma y porque tenía al lado a un hombre como Portilla, que es muy similar, que no son netos de marca sino volantes mixtos, pues le costó mucho la marca, perdía la pelota, se enredaba fácil, pegaba de una forma que no debería hacerlo, y lo noté también muy incómodo a Richard Ríos. De los partidos flojos de Ríos fue este. ¿Por qué? Porque siento que se acopla mejor cuando tiene un hombre como Lerma, que es el pilar defensivo de ese medio campo, de ese doble volante de primera línea, y le permite a Ríos hacer su función más natural, que es ida y vuelta. Como no lo pudo hacer en este partido porque no tenía el volante tapón neto, que es Lerma, se le vio muy incómodo a Richard Ríos, también de los partidos flojos de Richard Ríos pero es por esa razón. Quisiera volverlo a ver con Lerma, a ver cómo fluye, pero sí me hizo falta también Lerma como titular, tiene que ser el titular en este mundial. Cuando ingresó, le fue muy bien al volante de la selección colombiana. Ahora sí, señor Donado, cuéntame, ¿qué ibas a mencionar? Sí, Nico, yo creo que en el momento que tuvimos a Quintero con James juntos, a muchos se les habrá ido el recuerdo del último partido contra Canadá, que estos dos jugadores se combinaron en una jugada donde terminamos ganando el compromiso por una jugada que hacen ellos, y solo los disfrutamos 15 minuticos, 14 minuticos, donde inclusive alcanzamos a tener un tiro libre con ellos dos en cancha, y por esa jugada en específico uno quizás dijo, bueno, de pronto en ese tiro libre replican esa jugada, sin embargo no fue así, y bueno, creo que ellos dos de alguna manera le aportan mucho a la selección. Creo que la parte de Juanfer tú ya lo explicaste, y lo de Ríos también se entiende, porque digamos que Quintero no brilló tanto en este partido justamente por eso, que no tuvo un acompañante desde abajo que le diera esa tranquilidad a Quintero de actuar más en la faceta ofensiva, porque cuando tú estás jugando como un jugador creativo y tienes que devolverte, ya estás perdiendo toda tu faceta y se pierde tu juego. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque como la presión de Canadá era tan asfixiante por momentos, no había quien pudiera sacar al equipo, porque en todo momento había alguien de Canadá presionando. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Juanfer? Como él tiene un buen lanzamiento en largo, pues le tocaba devolverse, recibir y ser el que sacara al equipo. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo contigo, Donado, de que se desaprovechó la faceta ofensiva de Juanfer poniéndolo a hacer eso, en pocas palabras. Sí, Nico, y bueno, ya así como por terminar, para estos partidos que vienen en noviembre, sí es un llamado a Néstor Lorenzo para que mire otras alternativas. Uno sabe que este nombre puede ser controversial, pero yo todavía le doy las moneditas. Quisiera ver a John Jader Durán nuevamente.
Yo lo quiero ver. Okay. Lo quiero ver nuevamente. Quiero que apueste con un jugador que me pueden decir que está viejo, me pueden decir que no juega en esa posición, pero en Italia se ha acostumbrado a jugar ahí. Y si él se queda en Europa es porque puede ser un líder de esta selección. Yo quisiera volver a ver a Juan Guillermo Cuadrado como lateral, que es un jugador que puede cubrir perfectamente la posición de Román y lo puede hacer mucho mejor, no tengo ningún tipo de duda. El Calcio se ha encargado de moldear un jugador que en lo defensivo es muy, muy completo, y esperar a que se recupere el muchacho de la Juventus, Cabal. Creo que es otra apuesta que nos puede ayudar muchísimo en la defensa. Estos jugadores creo que nos pueden ayudar a la selección. Sí, perfecto. No, ya para cerrar, creo que es claro ese tema de que pues esto sirve para probar, ¿no? Sirve para revisar temitas, revisar jugadores, mirar quiénes pueden estar, quiénes no. Para mí, y ya para terminar, porque ya vamos a sacar conclusiones, si quieren empiezo yo y ya van ustedes también sacando sus conclusiones rápidas. La primera, el lateral derecho sí o sí tiene que ser Daniel Muñoz, eso no está en discusión. El segundo al mando para mí debe ser Santi Arias, tampoco está en discusión. Santi Arias es un jugador que también entiende muy bien lo que es estar en la selección. Y si Román tiene cabida, tiene que mejorar bastante. La segunda conclusión, como ya lo dije, Ríos no puede jugar sin un hombre neto de marca como Lerma al lado, y si no se va a ver flojo. La tercera es que sin James Rodríguez el equipo juega de una manera muy diferente. Y la cuarta es que el delantero centro para mí todavía no está tan definido. Y aquí entro con lo que tú decías. Podemos ver lo que puede aportar Durán, lo que puede aportar Córdoba. Luis Suárez para mí debería ser el 9 titular, sin desmeditar lo que puedan hacer estos dos anteriores, pero no hay un 9 fijo, no hay un delantero titular fijo que uno tenga la tranquilidad de saber que va a aportar, digamos, miedo en la parte ofensiva, o sea, que produzca miedo al rival, que sea un jugador que realmente dé garantías. Creo que de 9 como tal no hay, y eso es una conclusión que preocupa un poco, pero que también se saca de estos partidos. Y pues hay que esperar el regreso de jugadores, como bien lo menciona Donado, de John Durán, de Córdoba, del mismo John Arias, que tienen que estar, que van a estar, a ver cómo se va consolidando ese equipo titular. Pero bueno, esas son mis conclusiones de este compromiso. Se me olvidaba rápidamente ya para cerrar, lo de Montero me gustó mucho. Siento que es un gran portero y que otra vez saca el arco en cero. El dato es el siguiente: de 10 partidos que ha sido titular con Colombia, ha sacado el arco en cero en 9. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, Álvaro Montero, no, de 10 partidos más bien que ha sido titular, no, de 10 partidos que ha jugado, perdón, corrijo el dato, con Colombia, porque uno de esos partidos fue ingresando de cambio por Camilo en Barranquilla, que fue el único gol que le han hecho con la selección. Montero ha sacado el arco en cero en 9 de ellos. Entonces, muy buen trabajo de Montero también, me parece interesante. Y es un arquero para tener en consideración, no como titular, pero claramente sí en ese proceso de selección. Pero bueno, cerremos con conclusiones rápidas. Señor Juan David Donado, ya voy con Cevitas, sus conclusiones ya de esta fecha para terminar este tema también. Bueno, el balance de todas maneras sigue siendo positivo. Con México de todas maneras demostró una buena exhibición de fútbol. En ese partido pues se ganó 4-0, y con Canadá pues uno ya más o menos visualiza lo que la selección tiene que corregir, que cuando se presentan equipos que tienen bloques más cerrados se tienen que buscar otras alternativas en ataque para buscar los partidos y saberlos ganar, porque hay equipos que se van a tener enfrente de esta manera y quizás en una Copa del Mundo, y ahí es donde Colombia tiene que resolver. Perfecto, Donado, tus conclusiones. Vamos contigo, Cevitas. Conclusiones de este partido, de lo que nos dejó, de esta doble fecha, y ya para cerrar. Pues Nico, toca mejorar un poquito el sistema de juego y inventar con otro volante creativo, pues, o juntar los dos, James o Quintero, pero la segunda lo dudo. O sea, quedaste con dudas en la segunda fecha contra Canadá. Sí.
Ok, Cevitas, interesante. Sí, hay cosas que mejorar, hay cosas que corregir. En el partido con México claramente se vio más sólido el equipo, se jugó con más jugadores titulares. De hecho, para este segundo compromiso con Canadá, Lorenzo hizo 9 cambios respecto al partido con México. Y es precisamente para eso, para revisar temas, para analizar qué otros jugadores pueden aportar, cómo están, verlos a todos en acción. Me parece muy bien pues esa rotación, porque ahí se van sacando ese tipo de conclusiones. Ya otra de mis conclusiones también ya para ir terminando este compromiso es que, como bien lo dice Donado, siento que Cabal puede dar la pelea por el lateral izquierda, si bien falta ver de pronto más a jugadores como Machado, como el mismo Cristian Borja. Cabal para mí es un jugador en prospecto a futuro y pues puede pelearle a Mujica perfectamente la posición. También es cierto que hay, como dice Cevitas, hay que acostumbrarnos a jugar sin James en algún momento. Con James el equipo juega de una manera, sin él juega de otra muy diferente. Y es algo para revisar porque el equipo no se puede volver James dependiente. ¿Qué pasa el día en que James no esté? No sé si se acuerdan la vez que jugamos contra Inglaterra en Rusia 2018, que James se lesionó. ¿Cómo jugó el equipo ese día? El equipo jugó muy defensivo. El equipo jugó sin una idea clara de ataque. Y aunque terminamos empatando el partido y forzando los penales, sin James ese día no se jugó bien. Y eso viene pasando no desde ahorita, desde hace varios años que Colombia sin James no luce. Y eso no debería ser, porque sí, James es muy importante y siempre que lo podamos tener se va a agradecer su presencia. Pero el día en que no, ¿qué pasa? El día en que en un partido importante James no esté, ¿cómo se va a comportar el equipo? ¿Cómo van a jugar sin él? ¿Van a jugar igual? ¿Van a jugar defensivamente por el miedo a que no esté James? ¿O van a buscar la manera de que sin él también fluya el equipo? Esa es otra de las conclusiones que sacamos. Y terminando, les contamos rápidamente que, bueno, se iba a jugar un partido amistoso frente a qué rival, Donado, ¿me recuerdas, por favor? Frente a qué rival íbamos a jugar, que pues ya no se puede. Sí, Nico, pues íbamos a jugar un amistoso con la selección nigeriana. Sin embargo, esta quedó en el repechaje de África y por lo tanto canceló el partido amistoso que iba a tener con la selección Colombia, por lo que para la fecha de noviembre la selección va a tener que buscar un segundo rival. El que todavía tenemos confirmado es Nueva Zelanda. Sin embargo, este será el rival que pues ya no vamos a jugar contra ellos, pero pues Colombia tendrá que buscar un rival para esta fecha de noviembre. Perfecto, Donado, así las cosas. Ya para terminar con selección de mayores, próximo compromiso, próxima fecha FIFA de noviembre, Colombia ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre a las 7 de la noche hora colombiana. Por ahora es confirmado ese horario, según lo que pude consultar. Estamos sujetos a de pronto cambio de horario y demás, cambio de día, pero por el momento el partido confirmado es este. Colombia ante Nueva Zelanda, 15 de noviembre, 7 de la noche, para seguir preparando ese camino a la Copa del Mundo de 2026. Y como bien lo dice Donado, hay que buscar otro rival porque Nigeria pues no puede por el tema del repechaje en África. No clasificaron de manera directa, deberán jugarse el cupo en el repechaje y cae precisamente cruzado con esa fecha FIFA, entonces no se podrá disputar ese amistoso. Y pues el próximo rival que salga, si llega a salir otro rival para esa doble fecha, pues les estaremos informando claramente contra quién será. Pero de momento el siguiente reto es Nueva Zelanda, con quien Colombia también deberá seguir afianando detalles de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y con eso terminamos este tema y nos vamos a hablar de la selección sub-20, que también tuvo acción en el Mundial de la categoría. Bueno, y continuamos entonces con este capítulo de Café y Fútbol, hablando ya de lo que fue la selección Colombia sub-20, que pues lastimosamente cayó ante Argentina en semifinales, 1-0, y pues hay que mencionar varias cositas acá, varios detalles, pero señor Juan David Donado nos va a empezar hablando del tema. Donado, cuéntanos un poco qué opinas tú de la selección, cuéntanos un poco, haznos la introducción del tema de lo que pasó, qué pasó con Colombia frente a Argentina. Bueno, Nico, antes de profundizar, sí quiero que tengamos en cuenta los titulares de este partido, las alternativas, los que jugaron para Colombia. Tuvimos a García en la portería, Arizala por la lateral por izquierda, el jugador de Aston Villa, Mosquera, acompañado de Simón García, que pudo jugar este compromiso luego de la suspensión.
Y por la otra lateral estuvo Bazán, un jugador que fue polivalente para esta selección. El partido que fue contra España jugó sustituyendo a Simón como central y ahora lo hizo como lateral por la suspensión del jugador de Millonarios. Ya me hablarás de él, Nico. Ya para el medio campo tuvimos a Romero, Elkin Rivero, también tuvimos a Kenner González, el jugador del América de Cali, y en la delantera estuvo Perea, Emilio Aristizábal y Canchimbo. En el otro costado, alternativas, John Rentería, Roiner Benítez y pues también entró Luis Landazuri. Bueno, yo creo que este partido pues tuvo todos los condimentos en donde uno se da cuenta que a veces la selección le cuesta lo que es el tema de mantener un esquema táctico, porque si bien lo hizo en toda la Copa, contra Argentina el gol llega por un error, que eso ya no se puede catalogar como error, sino horror defensivo, y que de todas maneras en esa acción uno se da cuenta que no hubo una colaboración pues de la saga defensiva antes del gol de Argentina, que llega por el costado de Arizala, que inclusive fue uno de los mejores del compromiso. Él había hecho una carrera larguísima para desplegarse en ataque, y cuando llega el gol de Argentina, pues él está cansado, él no corre por esa pelota, por eso se genera el hueco que le filtra el jugador para que defina placer el jugador argentino, que vamos a referenciarlo, Silvetti, el jugador del Inter de Miami. Y pues en esa jugada se ven todos los fallos que puede haber tenido el combinado nacional en este compromiso en particular. Lo que era el bloque, el medio campo que acompañaba a la defensa en este, no lo hizo nunca. Hay que decirlo, una selección Colombia partida, no acompañaban a los defensores, y ahí se generó el hueco, muchachos. Ahí se generó el hueco, algo que no nos estaba fallando en todo el campeonato. Ahí nos vacuna Argentina, y realmente es una de esas acciones donde uno tiene que mirar qué se está haciendo, porque una selección que jugó una Copa del Mundo, digo yo, casi impecable, casi a la perfección, no puede cometer estos errores. No puede cometer estos errores porque venían haciendo una Copa extraordinaria, venían de ganarle a un rival complicado como era España. Entonces, si uno no aprovecha esos enviones anímicos, uno no sabe realmente cuándo la selección va a poder en esa primera vez que sería la final en esta categoría. De todas maneras, Colombia le falta jugar el tercer puesto contra Francia, pero sí quedó viendo mucho la selección. Después voy a referenciar varios jugadores que me parecieron que estuvieron muy mal en el compromiso. Perfecto, Donado. Apertura entonces de este tema hablando de la selección sub-20. Tevitas, ¿tú qué conclusiones sacas de este partido? ¿Qué te pareció esa actuación? Primero, nos faltó definir antes, porque tuvimos muchas ocasiones de gol, y toca corregir como ya la mentalidad, porque ya pues obviamente eso ya es pasado. Toca mejorar y intentar corregir jugando mejor al fútbol. Perfecto, Cevitas, toca mejorar, dices tú, en cuanto al juego de la selección sub-20. Bueno, voy yo con mis conclusiones rápidamente para ir avanzando. ¿Qué pasó? Básicamente se vio una Colombia que no jugó un mal partido. De hecho, en la primera mitad me gustó muchísimo el orden defensivo que tuvo Colombia. Siento que le jugó de tú a tú a Argentina, y de hecho, por momentos les ganábamos la posesión de la pelota, y además aprovechaba mejor los espacios. Pero ¿qué pasa? Primero, la toma de decisiones no fue la correcta. Tuvimos varias opciones para definir y no lo hicimos. No sé si ustedes vieron el remate de media distancia, si no estoy mal fue de Romero, creo que fue de Romero o Arizala. Ese remate que se va desviado, pero que al final se animó a sacar el derechazo fuerte, y pues termina el arquero salvando esa posibilidad. Entre otras, pues siento que se controló mucho mejor en el primer tiempo a Argentina.
se le quitó la pelota, se le jugó de tú a tú. Siento que la primera mitad fue correcta, pero ¿qué pasó? La segunda parte ya fue distinta. En la segunda parte ya Colombia bajó un poco el ritmo, bajó la intensidad. Eso sumado también a la lesión de Canchimbo, que pues siento que fue un factor importante en ese resultado, porque pues la verdad era un jugador que estaba haciendo las cosas bien, que era de lo más interesante que tenía Colombia en ataque por derecha, y pues termina saliendo Canchimbo. Eso pues influyó. Lo segundo es que Emilio Aristizábal tuvo una increíble que no definió, y que creo que todos nos tomamos la cabeza cuando quedó de frente al arco y se demoró en definir. El portero, perdón, un defensor llegó a cerrarle el remate a tiempo. Para mí Emilio Aristizábal me quedó debiendo mucho, no solo en este partido, sino en el Mundial en general. Hizo mucha falta claramente Neisser Villarreal. Obviamente el goleador hace falta en partidos importantes, y este era uno de ellos. Era Neisser el que nos tuvo acá 5 goles, el goleador del equipo, prácticamente uno de los goleadores del Mundial, por no decir que el goleador del Mundial. Ya no me van ustedes a referenciar el dato exacto. 5 goles en 2 partidos, le marcó por duplicado a Sudáfrica, le marcó triplete a España, y su ausencia pesó muchísimo, pero muchísimo, en este partido ante la falta de definición. Otro que me convenció mucho fue Joel Romero, un jugador muy de ida y vuelta, muy polivalente, generó grandes ocasiones, incluido un cabezazo que pues no le dio la dirección correcta, pero era también gol. Me gustó mucho el trabajo de Joel Romero en esa ida y vuelta. También me hizo falta Jordan Barrera, que era un jugador que se venía destacando muy bien en la selección colombiana. Julián Bazán para mí lo hizo excelente por zona derecha, fue de los mejores. Y lo que dice Donado, el error compartido en defensa, pues termina generando la anotación. ¿Cómo es posible que permitan que pase sin ningún tipo de referencia a Silvetti y lo dejen definir a placer? Ninguno le quitó la pelota, ninguno lo marcó, ninguno lo estorbó. Quedó un boquete enorme por donde él encontró el camino, y pues termina marcando la anotación de Argentina al minuto 72. Silvetti, que para mí es de lo más destacado del Mundial, y claramente pues una carta muy importante para la selección argentina. Eso en cuanto al resultado general, a lo que pasó en este partido. Sí fue de los partidos más flojos que hemos podido ver en cuanto a la resolución. Colombia terminó a la desesperada, y pues no pudimos cambiar de pronto la historia. Otra vez Argentina vuelve a ser verdugo de una selección colombiana, esta vez en semifinales de un Mundial. Pero bueno, hablemos de jugadores, muchachos. Hablemos de jugadores rápidamente de este Mundial. Y ya para cerrar el tema, pues mencionamos lo que se viene, señor Donado, en cuanto al partido por el tercer puesto. Pero hablemos de jugadores que para ti se destacaron, que para ti también quedaron de pronto en deuda en esta Copa del Mundo. Bueno, Nico, para destacar, yo creo que pues no solo por el partido que gestionó ayer, sino por toda la Copa Arizala, creo que ha sido de los mejores jugadores de la selección. Yeimar también, toda la Copa, un central de garantías. Simón volvió y también relució. Pues, ¿qué vamos a decir de Jordan García? O sea, realmente es un porterazo, un jugador que realmente los mantuvo en muchos tramos de la Copa. Contra España fue importante, contra Argentina fue importante, en la fase de grupos fue importante, en todos los partidos fue importante este portero, y creo que le dio muchas garantías por la parte de atrás. Y lo más destacado de la selección realmente ha sido la defensa, ¿sí? Yo creo que ha sido constante, ha sido como algo muy estándar, y donde se ha destacado la defensa de la selección. El medio campo, yo creo que pues con la ausencia de Jordan Barrera, pues se perdió un poquito lo que era esa parte, porque sin duda alguna uno se da cuenta de lo que fue el partido de nuestros atacantes, el partido contra Argentina. Yo lo voy a decir así, los tres jugadores, porque aquí yo no voy a meter a Canchimbo, sino a Rentería, que fue el que sustituyó a Canchimbo. Lamentables los tres, o sea, no hay otra manera para describir el rendimiento de estos tres jugadores. Perea me parece que, siendo un jugador que está en el extranjero, y más que ha tenido recorrido, ya jugó en Francia, ahora está en Portugal,
No sé si vieron el partido de él, pero me pareció que fue un jugador de muy estrellita. Yo no corro, yo no llego a ningún balón. Muy Realmente era sobrado, desesperante sí. ver a este jugador que no fue capaz de echarle una mano al equipo. Emilio Aristizábal realmente le pesó esa titularidad. O sea, creo que Total. el tema de Neisser, pues creo que le costó mucho. Y ahí es donde uno dice que por más de que tenga el apellido Aristizábal, creo que no fue la salvación indudablemente. Y cuando llega a Rentería, primero, pues no marcó la diferencia en un partido donde lo tenía que hacer. Recordemos que este jugador también juega en Argentina, que es donde yo digo que también hay un fallo grandísimo en este jugador, que no puede ser posible que no conozca a los jugadores que tiene al frente, porque de alguna manera se le tuvo que haber pegado algo de la escuela argentina y no se le pegó nada. Si tú estás jugando en Sarmiento de Argentina es porque algo le tienes que sacar de provecho a la liga en donde estás. Y no lo sacó. Encima, pues las 2 cartulinas amarillas que recibe para la expulsión, la primera en el córner, que fue muy tonta, y la otra, pues agarras a un jugador donde tienes a toda tu saga central y parte del mediocampo también atrás que te puede respaldar. Creo que fue una acción que también parte del compromiso. Si de por sí Colombia no estaba jugando bien con 11, imagínense con 10 cómo termina jugando la selección. Entonces, sí, nos costó mucho el partido por esa parte. Canchimbo, pues fue lamentable que se haya lesionado, un jugador que estaba desequilibrando por su banda, que estaba generando desbordes. O sea, realmente las figuras que nos mantenían fueron los que realmente marcaban la diferencia, y cuando no se tuvieron, nada que hacer. Perfecto, nada que hacer. Partido flojo, partido que tuvo muchos condimentos, sobre todo en cuanto a jugadores que pues pesó su ausencia. Cevitas, ¿qué podemos destacar? ¿Qué jugadores te parece que rindieron, que no rindieron durante la Copa del Mundo? ¿Cuáles quedaron en deuda para ti, Cevitas? Cuéntanos. A mí me pareció en deuda Emilio, pero pues obviamente el partido contra Argentina nunca le llegó pues un balón bien, porque Oscar Perea casi hacía una jugada y casi no la centraba. El otro el extremo creo que se lesionó, creo. Y Anchimbo. al Canchimbo. Ah, no, sí, Canchimbo está haciendo la diferencia, pero también se desintió. Obviamente ahí nos tocó jugar con una banda, porque el que entró casi no apareció y obviamente costó mucho la expulsión. Y también teníamos que arriesgar el resultado, o sea, pues ya estábamos perdiendo y tocaba jugar con un defensa como delantero, o sea, para que haga la doble jugada, pues intentar como sea el gol, pero pues nos faltó ese punto y pues obviamente pues tenemos plantel para jugar más otro mundial. Tenemos plantel para jugar otro mundial, es lo que dice Cevita. Sí, estoy de acuerdo. Es un plantel que viene en crecimiento y que tiene mucho por dar, que tiene mucho por aportar al fútbol colombiano de aquí a un futuro. Entonces, me parece que no se hicieron del todo mal las cosas en medio de la eliminación. Sí hay que destacar jugadores importantes. Lo que dice Donado de Jordan García, para mí es lo más destacado en el mundial. Tuvo intervenciones frente a Argentina importantes, en el gol pues nada que hacer, pero sí salvó a Colombia de una diferencia mayor en el marcador. Tuvo vivo a Colombia hasta el último minuto. También me gustaron los 2 centrales, Simón García, Mosquera me parece interesante, lo de Arizala también me pareció muy interesante en esta Copa del Mundo. Lo de Julián Bazán con su polivalencia también me pareció muy llamativo. Me quedo debiendo claramente a Emilio Aristizábal. Y no sé si sea muy fuerte lo que voy a decir, pero para mí Emilio Aristizábal no es jugador de selección.
y sé que va a ser una opinión polémica, pero es la verdad. Para mí Aristizábal no tiene la suficiente fuerza ofensiva para ser un jugador de Selección Colombia, a pesar pues de que es hijo de Víctor Hugo, que es un gran jugador, o que fue un gran jugador también, recordadísimo en el fútbol colombiano, pero Emilio Aristizábal no da la talla. Para mí, muy flojo, le pesó, como dice Donado, la titularidad. Siento que realmente no sintió el peso de jugar con la camiseta de la selección. No sintió ese sentido de pertenencia por ponerse la camiseta, y no lo vi para nada conectado. Sí es cierto que no le llegó muchas veces la pelota, pero las que tuvo, por ejemplo la que se perdió increíblemente, pudo haber definido mucho mejor, y es cuestión de técnica, es cuestión de posicionamiento, de efectividad, como dices tú, y siento que le pesó bastante jugar en este mundial. De hecho, cuando Neisser fue titular, lo borró completamente. Recordemos que Emilio, si no estoy mal, fue titular en el primer partido, y después de ahí no volvió a jugar en la titular hasta pues el partido con Argentina, que tiene que jugar más por necesidad que porque realmente aportara algo, porque pues no había mucho más. Obviamente, como ya mencioné, pues la falta de Neisser Villarreal se notó muchísimo en este compromiso. Se vio muy flojo esa parte ofensiva del equipo. Lo de Oscar Perea no me disgustó en el Mundial, pero en el partido con Argentina tampoco me llamó la atención. Si bien es cierto que venía destacándose muchísimo Oscar Perea en los partidos recientes, siendo polivalente, con ida y vuelta, con desequilibrio, siento que en esta ocasión le ganó el desespero por concretar una acción rápido y no tomó buenas decisiones en este compromiso. Y ya, eso es lo que teníamos por mencionar de los jugadores destacados. Y para cerrar, pues recordarles a todos que, pues, Donado decía que no, tal vez de pronto ya no interese mucho esto, pero hay que mencionarlo claramente. Para todos recordarles que el partido por el tercer puesto se va a disputar próximo sábado 18 de octubre a las 2 de la tarde hora colombiana. Colombia frente a la selección de Francia por ganar el tercer puesto, por quedar de terceros en el Mundial y pues igualar lo que hizo la selección que dirigió Reinaldo Rueda por allá en el 2003, cuando habían jugadores como Harrison Otálvaro, que estaba presente, entre otros. Siento que es una buena oportunidad para igualar la mejor presentación de Colombia en una Copa del Mundo Sub-20 en la historia. Quedar en el tercer puesto sería pues terminar de una manera decorosa la participación en el Mundial, y claramente con la idea de que es un equipo en construcción que aporta muchísimo y que realmente pues tiene mucho que dar al fútbol colombiano. También César Torres es un técnico que promete, que entendió lo que es dirigir a esta selección y que en medio de todo pues hizo lo que pudo, ¿sí? Y se hizo de manera correcta. Faltaron detalles, faltaron cosas importantes, falta mentalidad ganadora otra vez frente a Argentina, pero esto se pule, esto hay que mejorarlo, porque hay materia prima, hay grandes jugadores que tienen prospecto para ser el presente de la selección sub-20 y el futuro de la selección Colombia de mayores, ¿por qué no? Digamos que en un futuro muy cercano varios de ellos pueden dar ese salto grande y representar al país a nivel de selección de mayores. Y con eso terminamos, ya saben, próximo 18 de octubre, 2 de la tarde, Francia frente a Colombia, Colombia frente a Francia, por el partido del tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20. Déjenos en los comentarios también sus opiniones, qué les pareció la participación de la selección Sub-20 en esta oportunidad. Queremos también leerlos en los comentarios y les vamos a estar respondiendo por allí a sus impresiones también sobre esta selección, que dejó también sensaciones interesantes a pesar de la eliminación frente a Argentina en semifinales. Bueno, ya para cerrar este capítulo, no podíamos terminar sin hablar de este tema, y es que el Deportivo Cali femenino está en la gran final de la Copa Libertadores 2025, la Copa Libertadores femenina. Venció a Colo-Colo en penales y va a disputar la gran final de esta Libertadores, un logro más para el fútbol colombiano femenino, orgullo del Deportivo Cali. Y quiero empezar con Cevitas, con Donado, que ya vamos a tener a Cevitas de vuelta, ya vuelve a ingresar. Pero Donado, hablemos un poquito de lo que pasó con el Deportivo Cali
en la Copa Libertadores Femenina. Cuéntanos. Bueno, Nico, el Deportivo Cali logró imponerse ante Colo-Colo. Creo que de alguna manera es un motivo más de orgullo nacional, porque si no estoy mal y tú me corriges, es la primera final continental del Deportivo Cali femenino en esta Copa Libertadores. Y se va a enfrentar ni más ni menos a Corinthians de Brasil. Claro que su rival iba a salir de dos clubes brasileños porque Ferroviaria era el rival de Corinthians y pues estaba esperando a que estos dos equipos definieran su situación, que finalmente Corinthians impuso ante Ferroviaria. Sí, la verdad es que un Deportivo Cali que me sorprendió claramente porque lo hizo muy bien. Recordemos que venía invicto Colo-Colo, si no estoy mal 32 fechas creo que tenía de invicto Colo-Colo. Y pues el Deportivo Cali, a pesar de que no perdió Colo-Colo, o sea, en resultados sigue manteniendo su invicto, pero quedó eliminado por el Deportivo Cali de la Copa Libertadores Femenina. Y pues me parece un gran rendimiento. De hecho, este Deportivo Cali promete mucho. Jugadoras como Luisa Agudelo, muy destacada en el arco. También me llama mucho la atención el tema de cómo se ha consolidado este equipo a nivel de juego, porque pues el Deportivo Cali siento que está sacando la cara por el fútbol colombiano. 5-4 en penales terminó el partido en la definición. El compromiso no tuvo goles, 0-0. Y bueno, hablemos de jugadoras destacadas rápidamente. Estefanía Perlaza en defensa me parece interesante. Paula García es la capitana, también me parece muy interesante. Kelly Barwen me parece también interesantísima. También la jugadora Lady Lorena Cobos, la delantera, que también es muy interesante en cuanto a sus movimientos ofensivos. Por izquierda, también Michelle Vázquez dejó buenas sensaciones. Ana Fisgativa también entró y lo hizo muy bien. Marcely Ruiz también entró y lo hizo muy bien. Sharik Juliana Montoya entró y lo hizo muy bien. Y en general, este Deportivo Cali se comporta de una manera muy positiva. Son campeonas, bicampeonas del fútbol colombiano, y siento que pues eso les da un plus a las jugadoras del Deportivo Cali. Eso le da un plus a un equipo que, si bien en el masculino no ha tenido tanta trascendencia en los últimos años, sobre todo por una situación más allá de lo deportivo, pues en el femenino sí está sacando la cara. Y nuevamente tenemos a un equipo colombiano en una final. Recordemos que el Atlético Huila Donado ya había sido campeón de la Copa Libertadores en 2018. Y pues es el único equipo colombiano que ha sido campeón de la Copa Libertadores femenina. Así es. Si no estoy mal, Santa Fe ya había llegado a una final, creo que América también ya había llegado a una final. Y pues en este caso el Deportivo Cali lo hace, jugando muy bien, sacando la cara por Colombia. En penales las vi muy bien a todas. Siento que así mismo ganaron la final. Los coros fueron excelentes, Nico. Así mismo ganaron la final frente a Santa Fe, y así mismo acaban de conseguir el paso a la gran final de la Copa Libertadores Femenina, edición 2025, un equipo colombiano que sigue sacando la cara por el país en el fútbol femenino de nuestro país, demostrando que precisamente hay que apostarle más al fútbol femenino, y creo que esa puede ser la consigna. Ahora, cuéntame un poquito cómo ves a este Deportivo Cali de cara a la final. Recordemos también Corinthians clasificó frente a Ferroviaria, empataron 1-1 y en penales ganó el equipo de Corinthians 6-5, también muy buenos cobros en este compromiso. Pero cuéntanos cómo ves este partido de cara a la gran final, Deportivo Cali frente a Corinthians, ya para ir cerrando con este tema. Bueno, las jugadoras se ven con buena confianza para afrontar este reto, y pues nosotros cómo no estaríamos de contentos si nos llegaran con una copa internacional, claro, como lo hizo el Huila. Y parte de ese gran rendimiento que han tenido, yo te voy a contar cómo fue el recorrido del Deportivo Cali hasta llegar a esta final. Tenemos el primer partido de la fase de grupos que empataron contra Libertad de Paraguay 1-1. En el segundo partido le ganarían a Nacional de Uruguay por 1-0 y finalmente le ganarían 2-0 a la Universidad de Chile.
Ya para la siguiente instancia tuvieron a Sao Paulo de Brasil, que le ganarían 2-0, y en estas semifinales, para llegar a la gran final, 0-0 contra Colo-Colo, definición por penaltis 5-4, termina ganando el Deportivo Cali, se instala en la final contra Corinthians, que a propósito de este partido, para que lo tengan de referencia a la gente que nos ve, nos escucha, este partido se va a jugar este sábado 18 de octubre a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sábado 18 de octubre, mismo día que juega la Selección Colombia, el partido por el tercer puesto, ¿no? Muy curioso. Exactamente, tenemos unas horas antes el partido de la Selección Sub-20 por el tercer puesto, y después tendremos más tardecito este encuentro que ojalá al término de este compromiso tengamos a un Deportivo Cali campeón de Copa Libertadores Femenina 2025. Sí, la verdad es que me parece interesante hablar de este tema porque siento que es la manera de sacar adelante el fútbol colombiano femenino, porque hay quienes no le apuestan, tristemente, al fútbol colombiano femenino, que pues por temas de costos, por temas diferentes, pero me parece que esto es, y perdón la expresión que voy a utilizar, una cachetada entre comillas a la dirigencia del fútbol colombiano, porque no les apuestan, no invierten en ellas de la misma manera que lo hacen con otras cosas, pero las chicas siguen demostrando que el fútbol femenino en Colombia es un gran prospecto, una gran apuesta. Lo han demostrado a nivel de selección, lo están demostrando a nivel de Copa Libertadores con el Deportivo Cali. Varios equipos colombianos en Libertadores femenina han llegado muy lejos, ya incluso tenemos un campeón que ha sido el Atlético Huila, como ya lo mencionamos. Entonces me parece muy interesante resaltar la labor del fútbol colombiano femenino y que siga creciendo, que sigamos apostándole al fútbol femenino como lo hemos hablado ya en varias ocasiones, porque pues es importantísimo también dar cuenta de ellas, que siguen haciendo su gran trabajo y siguen representando de la mejor manera al país, que tienen jugadoras muy interesantes y que el nivel del fútbol femenino en Colombia está demostrando que puede jugar a nivel continental perfectamente a la par con el fútbol brasileño, con el fútbol argentino, con grandes potencias, pero siempre respondiendo de una manera muy interesante. Entonces, Donado, recordemos rápidamente partido de la gran final, ya para cerrar. ¿Cuándo se va a jugar ese partido? Sé que ya lo dijimos, pero para recordar rápidamente, gran final de la Copa Libertadores Femenina. Claro que sí, Nico, este sábado 18 de octubre a las 6 de la tarde, horario colombiano, tendremos este partido en donde el Deportivo Cali disputará una final que podría ilusionar a este país, que ya necesita una alegría, hombre. ¿Cuándo será que tendremos una alegría de nuestros equipos o seleccionados colombianos? Creo que ya es hora, ¿no? Creo que ya es hora. Completamente de acuerdo, ya es momento. Así como muchas veces en los penales se nos ha ido, en este compromiso en la semifinal el Deportivo Cali logró derrotar a Colo-Colo y esperamos que también logre, ya sea por penales o ganando directamente el compromiso en los 90 minutos, ser campeonas de la Copa Libertadores Femenina. Podría ser la segunda Libertadores Femenina en la historia del fútbol colombiano, y todas en las épocas recientes, para que lo tengamos en cuenta. Y seguirle apostando al fútbol femenino en Colombia. Ya saben, sábado 18 de octubre, 6 de la tarde, hora colombiana, Deportivo Cali frente a Corinthians. Vamos a apoyar al conjunto azucarero en esta gran final. Y recordemos que el partido por el tercer puesto también se va a jugar ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, hora colombiana. Ferroviaria frente a Colo-Colo, para quienes les interese también. Partido por el tercer puesto, Ferroviaria frente a Colo-Colo, mismo día, sábado 18 de octubre, 2 de la tarde. Y la gran final, sábado 18 de octubre, 6 de la tarde, Corinthians frente al Deportivo Cali, porque es una final continental. Hay que estar muy pendientes también del resultado del Deportivo Cali. Aquí claramente en Café y Fútbol nosotros vamos a estar hablándoles de este tema. Y con eso terminamos este gran episodio, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Donado, ya para cerrar nos vamos despidiendo de la audiencia. Bueno, sí, Nico, antes de despedirnos, si tú me lo permites, como para dar un último datico a la audiencia, quiero dar el palmarés de la Copa Libertadores Femenina.
¿sí? Perfecto, A de esta una. altura, pues con un Cali con la posibilidad de sumarse como los campeones, las campeonas continentales. Corinthians tiene 5 Copas Libertadores femeninas, también le sigue Sao José, Ferroviaria tiene 2, Sao José tiene 3, Santos tiene 2, Colo Colo tiene 1, Palmeiras 1, Sportivo Limpeño de Paraguay tiene 1 y Atlético Huila tiene 1 conquista, por lo tanto el Deportivo Cali este sábado podría sumarse a ese grupo de conjuntos que han sido campeonas continentales. Me llama la atención lo que tú mencionas, que pueden ser campeonas ante un equipo que es el máximo ganador de la Copa Libertadores Femenina, con 5, ¿sí o no? Entonces, si llega el Deportivo Cali a ganarle a ese equipo que tiene 5 Libertadores Femenina, mis respetos para el Cali. Igual lo que han hecho hasta acá ha sido memorable. Eliminar también a otro campeón y que venía bastante invicto en esta competencia y en general como el Colo Colo es de admirar, y mucha fortaleza y sobre todo mucho ánimo y para adelante con el Deportivo Cali femenino, que están a 90 minutos de obtener un título y sumarse, como bien lo dice Don Álvarez, palmarés de los equipos campeones de la Copa Libertadores femenina en la historia. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @cafeyfutbol_OFC en Instagram, aquí les está apareciendo el arroba, para que vayan y nos sigan en Instagram, que allí también tenemos diferentes publicaciones, diferentes temas interesantes para que ustedes también vayan, nos vean y además estén muy pendientes porque ahí también publicamos cuando sale el nuevo capítulo. También suscríbanse al canal como Café y Fútbol. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita porque así también están muy pendientes de cuando subimos nuevo capítulo y vamos creciendo como comunidad en Café y Fútbol. Yo les agradezco mucho por estar conectados con nosotros. Recuerden que estuvimos Sebastián Leguizamón, que pues no nos pudo terminar de acompañar, pero también estuvo presente, Juan David Donado y este servidor que les habla, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Esperen la próxima semana, hablamos también de precisamente lo que pase con el Deportivo Cali en esta gran final. Vamos a estar también pendientes de este resultado, independientemente de lo que suceda. El Deportivo Cali va a tener su espacio también aquí en Café y Fútbol, de lo que pase también en la gran final, partido por el tercer puesto y más temas interesantes del fútbol, porque aquí hablamos del deporte rey con muy buenos amigos y un cafecito. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de día, tarde o noche, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.